Desatadle y llevadlo. La enseñanza de la resurrección de los muertos, junto con la enseñanza del reino de Dios, es de las principales enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en la Biblia. De hecho, la Biblia enseña que por este motivo, para implantar el reino de Dios en la tierra y para llevar a cabo la resurrección de los que están durmiendo en la muerte, Jesucristo estuvo entre nosotros. Por lo que, sin la enseñanza del reino de Dios y la resurrección de los muertos, no solo no se podría entender la Biblia, sino que carecería de sentido todo lo relacionado con Jesucristo y sus enseñanzas, y la humanidad no tendría esperanza alguna. Hasta las propias Escrituras nos dice en qué situación queda la humanidad sin la esperanza de la resurrección que habrá de llevarse a cabo en una tierra restaurada por el reino de Dios. En el libro bíblico de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo del 13 al 32, se nos dice: realmente, si no hay resurrección de los muertos, tampoco así ha sido levantado Cristo. Si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en vano y nuestra fe es en vano. Si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil. Si los muertos no han de ser levantados, comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir. Pero afortunadamente, las Escrituras y el propio Jesucristo nos enseñan que hay motivos para la esperanza, porque la resurrección de los muertos en una tierra restaurada por el reino de Dios será un hecho que ocurrirá. El acontecimiento más triste y desgarrador que sufre el ser humano es la pérdida de un ser querido cuando fallece. Y entre los planteamientos existenciales de mayor trascendencia está si la vida continúa una vez que morimos. Si con la muerte se acaba todo, si no hay más esperanza, tanto para el difunto como para los seres queridos, la vida, francamente, es frustrante. Pues como dice el libro bíblico de Job, capítulo 14 y versículo 1, el hombre nacido de mujer es de vida corta y está harto de agitación. Por lo tanto, cabría preguntarnos, ¿se puede esperar algo más de la vida? Pero no una falsa ilusión, tal como contienen las miles de organizaciones religiosas, sectas, misticismos y creencias de todo tipo. Ante la realidad de la muerte, el ser humano, para superar este trance, se inventó la ilusión de la vida. Y esa ilusión de la vida, como dice el libro bíblico de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29, en esa ilusión de la vida, repito, la humanidad se ha buscado muchos planes. Y entre esos muchos planes, como dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6, los hombres han ido más allá de las cosas escritas, refiriéndose a lo que Jesucristo enseñó en cuanto a la condición de los muertos y la esperanza cristiana de la resurrección. En el vídeo que veréis a continuación, aprenderéis que la muerte ni es el final para la persona fallecida, ni para los seres queridos que lloran y añoran su ausencia. Aunque para nosotros los seres humanos nos sea imposible comprender desde nuestra imperfección y desde nuestras limitaciones, que Dios el Creador hará posible revertir la muerte a la vida. Pero para Dios el Creador,
cuyos atributos principales son el amor, la sabiduría, el poder y la justicia. Como originador de la vida que es y de nuestro universo físico y todo lo que lo contiene, no solamente va a ser posible revertir la muerte a la vida, sino que para Dios el Creador esto es deseable, porque el propósito de Dios el Creador siempre ha estado la pervivencia y la continuidad de su creación humana. Si no queremos caer al vacío de la inexistencia, debemos esforzarnos por abrazar la fe y la esperanza que Jesucristo nos transmitió en los Evangelios, por la sencilla razón de que si vivimos pensando y creyendo que esta vida es todo cuanto hay, que los muertos no han de ser resucitados, y nuestras vidas transcurren en las inquietudes propias de la vida y en el comamos y bebamos porque mañana hemos de morir, ignorando o despreciando lo que Dios el Creador ha puesto a nuestra disposición, como es la esperanza de la resurrección mediante el ejercer fe en Jesucristo, podría ser que nosotros mismos nos estemos cerrando la puerta de dicha esperanza. Porque tal como dice el libro bíblico de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, los que no tienen fe en Jesucristo y no viven según la ley moral de Dios el Creador, ellos mismos se están autoexcluyendo de la vida. Tan simple es esto como que si uno no cree en Dios, en un Dios creador, y tampoco lo esperas, por esa misma regla, tampoco recibirás nada de Él. ¿Qué es exactamente la resurrección de los muertos? De una forma fácil y sencilla, y como podéis ver en el grabado, en la foto que aparece en pantalla, la resurrección es el tiempo de que nos reunamos con nuestros seres queridos que duermen en la muerte. Estas personas que están dormidas en la muerte serán devueltas a la vida, es decir, serán resucitadas. Porque desde el punto de vista de Dios el Creador, por su bondad y por su misericordia, estas personas que van a ser levantadas, resucitadas, son dignos de nuevamente volver a la existencia, volver a la vida, pero no por méritos propios, sino más bien porque han ejercido fe en el sacrificio de rescate de Jesucristo. De ahí la importancia de la fe. Jesucristo llevará a cabo la resurrección porque desde el punto de vista de la justicia de Dios, aunque haya personas que incluso no hayan ejercido fe en Jesucristo, porque no han llegado a conocer el Evangelio por infinidad de causas, posiblemente estas personas hayan sido buenas personas. Y por ser buenas personas, el Creador, Dios el Creador, les da la oportunidad de conocer dicho Evangelio y de poder ejercer fe en Jesucristo. Es por esta razón que en las Escrituras, en Hechos capítulo 24 y versículo 15, declara que va a haber resurrección así de justos como de injustos. En este caso, los justos, que dice la primera parte de la cita de Hechos 24:15, son todos aquellos que al momento de fallecer eran personas creyentes, eran hombres de fe, una fe ejercida en el sacrificio de rescate de Jesucristo. Y la segunda parte de Hechos 24:15 que hemos leído, cuando habla acerca de que también habrá resurrección de los injustos, podemos entender que estos injustos son todos aquellos que, como ya he mencionado, en el momento de su fallecimiento desconocían el Evangelio de Jesucristo y por lo tanto Dios les da la oportunidad de que conozcan el Evangelio. Antes de que ocurra la resurrección de los muertos, Dios el Creador, mediante Jesucristo en su segunda venida, tiene que intervenir en la humanidad y tiene que poner fin al sistema de cosas mundial que está destruyendo el planeta físicamente y moralmente, como mencionan las propias Escrituras. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, en la parte final, aquí habla acerca de que vino el tiempo señalado para Dios,
el Creador. Y Dios el Creador, mediante Jesucristo en su segunda venida, será el que causará la ruina de los que están arruinando la tierra, tanto físicamente como moralmente. Por lo que este arruinar implicará poner fin mundialmente a todo el sistema religioso, a todo el sistema político y a todo el sistema comercial. Pero antes de que ocurra esto, tal como dijo Jesucristo, tiene que darse una serie de acontecimientos que el propio Jesucristo denominó la Gran Tribulación, siendo este un periodo de graves dificultades por todo el mundo que tiene que afrontar toda la humanidad. ¿Bajo qué autoridad y dónde será dicha resurrección? Para que se produzca la resurrección de los muertos, la tierra físicamente tiene que estar preparada y la tierra socialmente tiene que estar supervisada por una autoridad y por personas que acojan a los millones de personas que serán resucitadas. Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, nos enseñó que la autoridad que se ocupará de la restauración en la tierra será un nuevo gobierno mundial. Y en este gobierno mundial, o a este gobierno mundial, lo llamó el reino de Dios, el cual el mismo Jesucristo encabezará como rey de dicho reino. Es por este motivo por el cual, en la oración más extendida mundialmente que enseñó Jesucristo y que puso como modelo, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículos de 9 al 13, Jesucristo aquí nos enseñó, entre otras cosas, a pedir por el reino de Dios y que su voluntad respecto a dicho reino se efectuara en toda la tierra. Por lo tanto, la pregunta que hemos planteado en cuanto a bajo qué autoridad y dónde será dicha resurrección, la respuesta es bajo la autoridad del reino de Dios, siendo Jesucristo en su segunda venida la máxima autoridad, y la resurrección se efectuará en la tierra. Esto es precisamente lo que nos enseñan las Escrituras en el libro bíblico de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, cuando dice que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí se está refiriendo respectivamente a un nuevo sistema de gobernación mundial que se ha gestado en los cielos e instaurado en la tierra, pero también se está refiriendo a una restauración física del planeta y a una nueva sociedad compuesta por los millones de personas que, al haber regido sus vidas por los principios morales de Dios y al haber ejercido fe y esperanza en Jesucristo, se les conservó con vida al tiempo final de la gran tribulación que mencionamos anteriormente. Todas estas personas serán las que estarán preparadas para recibir a millones de personas que serán devueltas a la vida mediante la resurrección. Por lo tanto, para los que creemos en Jesucristo, lo realmente importante es la esperanza y la certeza de lo que ha de venir, por lo que para el creyente, para el hombre de fe en Jesucristo, lo que vendrá es más importante y tiene más valor que lo que tenemos ahora, por grande e importante que esto pueda ser.